Esta es la noticia que les comentaba al principio del programa, una nota bien importante para los venezolanos, y es que Reuters nos dice que Petróleos de Venezuela prevé aumentar su producción de crudo a, escúchese bien, 1,17 millones de barriles por día este año. La nueva gerencia de la empresa estatal petrolera Petróleos de Venezuela espera aumentar la producción de petróleo del país caribeño a 1,17 millones de barriles por día a finales de año, así como incrementar las actividades de refinación y exploración, según reporta Reuters, citando un documento interno de planificación de la compañía. La producción mensual de crudo superaba en abril los 800.000 barriles por primera vez desde diciembre de 2021, tras una reestructuración de la compañía motivada por una investigación anticorrupción que exigió una auditoría de todas sus operaciones, filiales y empresas mixtas. Una licencia estadounidense que permitió a Chevron reanudar sus operaciones también ha contribuido a la recuperación de la producción y la exportación de crudo de Venezuela desde finales del año pasado. El nuevo presidente de PDVSA, Pedro Telechea, y un nuevo consejo de administración han revisado estos años los contratos de suministro y las alianzas con el objetivo de cobrar la deuda pendiente, optimizar las operaciones e impulsar la producción. 4.200 millones en 2023, de acuerdo con un plan presentado la semana pasada por Telechea a los trabajadores, al que tuvo acceso también Reuters. PDVSA prevé aumentar la producción de crudo en 390.000 barriles a finales de año, elevar la producción de gas en 645 millones de pies cúbicos por día y aumentar la refinación en un 20% para que se pueda vender en el mercado interno un volumen adicional de 90.000 barriles por día de combustible. El plan también mostró que tiene como objetivo exportar alrededor de 1 millón de barriles por día de crudo y combustibles, así como 800.000 toneladas por mes de coque de petróleo a finales de año, por encima del promedio de 660.000 de crudo y de 530.000 combustible, así como coque, petróleo, que se ha exportado en otros años. Bueno, esperemos, estos son cifras, son proyecciones, pero esperemos que Petróleos de Venezuela pueda alcanzar estas metas por nuestro país, por nuestros ciudadanos que necesitan más recursos, que necesitan ser atendidos y sobre todo esperemos, pero hay que estar atentos. Por eso todos estos temas son importantes, que nos formemos, que sepamos cuáles son los proyectos de nuestra empresa PDVSA, que le sigamos el rastro a los políticos, al ejecutivo, a los regentes de nuestros recursos, para poder exigir y para poder pedir, y que como sociedad estemos bien informados, porque recordemos que la información también es un poder y debemos estar siempre educándonos sobre todos estos temas. Es parte de nuestra labor que pretendemos educarnos todos y aprender el ámbito petrolero y por ende económico de nuestro país. Y en esta ocasión nos están hablando acerca de un tema bastante complejo de los venezolanos y son las refinerías, que según este artículo estarían trabajando a solo un 10% de su capacidad instalada, con un déficit de 105.000 barriles diarios. Las largas colas para comprar combustible en Venezuela se intensifican por los problemas en las refinerías. De acuerdo con el ecosistema petrolero Rafael Quirós, el país está produciendo 145.000 barriles diarios de gasolina cuando el parque automotor requiere un mínimo de 225.000 barriles diarios. Esta cifra es la consecuencia de una industria que trabaja, según esta fuente, al solo 10% de su capacidad. El problema del gobierno es que corre la arruga. Desde hace años viene privilegiando a Caracas con abastecimiento de combustibles, mientras que la escasez la paga los estados del interior como Lara. Siempre hemos dicho, en los últimos 2 años las colas de las estaciones de gasolina en Venezuela llegaron para quedarse, resaltaba un especialista a Prensa Lara. Según las cifras de la OPEP, Venezuela está produciendo 710.000 barriles de petróleo diariamente, cuando en 1998 el país sumaba 3,4 millones de barriles de crudo por día. Esto es lo que nos dice Alberto News, una página, como sabemos, nada
positiva con el Estado venezolano, y nosotros mencionamos siempre que nos gusta tocar los diferentes portales, a pesar de las distintas corrientes ideológicas que siempre pesan sobre la mayoría de los medios de comunicación. Si no todos, son muy pocos los que podemos excluir. Hay unas cifras donde ya se está hablando de 810.000 barriles diarios de producción de petróleos de Venezuela. Se está incrementando la producción, incluso tengo un artículo que más adelante vamos a tocar, donde se prevé llegar pronto a 1 millón de barriles. Sería muy positivo para el país que podamos conseguir esta meta que tanto se ha buscado, y esto es más allá de las posiciones políticas. Hasta el 2024, puede ser diciembre, el Ejecutivo es el gobierno al que tenemos y al que podemos exigirle y al que podemos pedirle. También a la oposición habrá que reclamarle algunas cosas, pero los directos responsables es el Ejecutivo venezolano, representado por el presidente Nicolás Maduro. Y esto puede parecer lógico, pero son cosas que a veces hay que recalcar porque se juega muchísimo al tema de manejar una matriz de opinión o de información donde solo un lado tiene la razón, y son tiempos para Venezuela donde debemos darle paso y cabida a la pluralidad. En sumario también nos dicen que se reinicia la unidad de destilación del Palito. Recordemos, hicimos un contenido en el canal que se había paralizado, se estimaba que en 10 días se recuperaría la producción producto de una falla de una planta eléctrica que surte a esta refinería, y dice de la siguiente manera, esta información es de Reuters, y la petrolera estatal venezolana PDVSA reinició operaciones en una unidad de destilación de crudo en su refinería El Palito, luego de un paro debido a una falla eléctrica la semana pasada, según reseña Reuters, citando 5 fuentes sin identificar familiarizadas con el incidente. La unidad de crudo, que procesa unos 80.000 barriles por día en la refinería más pequeña del país, había dejado de funcionar el martes pasado mientras se realizaban reparaciones. Las operaciones inestables y las paradas frecuentes en el sistema de refinación de petróleo de 1,3 millones de barriles por día de Venezuela han provocado escasez intermitente de combustibles en los últimos años, lo que ha obligado a los conductores a hacer colas durante horas para llenar sus tanques. Logramos poner en marcha la planta de crudo, dijo a Reuters un trabajador del Palito. Lo subimos a 80.000 barriles. Eso es un gran alivio para la demanda, pero se está produciendo algo. Otro trabajador de la refinería dijo que aún no logran reactivar la unidad de craqueo catalítico FCC, que es clave para el proceso de la gasolina. Lo que ayudaría mucho más es que se pudiera poner en marcha el FCC, pero por ahora no creo que sea factible porque hay trabajos que no se hicieron a tiempo y ahora estamos padeciendo las consecuencias de la falta de mantenimiento, decía un trabajador. El Palito, recordemos, tiene una capacidad de 146.000 barriles de producción diarios y se ha sometido a importantes trabajos de reparación desde el año pasado, cuando un conglomerado del país persa volvió a poner en funcionamiento la unidad de crudo clave para evitar una grave escasez de combustible. Y es momento importante para decir que Venezuela cuenta con el apoyo de la nación persa. Y bueno, mucho se habla de los Estados Unidos, por ejemplo, las licencias de Chevron que han ayudado a la economía venezolana, pero también el apoyo de Irán en los momentos más cruciales de Venezuela ha sido fundamental para que el país pueda ir avanzando en estas complejas circunstancias, no solo nacionales, sino también internacionales.